Bienvenidos, muy buenas noches. Hoy en Reporte Especial presentamos un reportaje informativo acerca de todas las cuestiones que le atañen al contrato del fideicomiso de Punta Catalina, la central termoeléctrica. Hoy hemos analizado el contrato, hemos hablado con técnicos especialistas y además las partes que tienen que ver con la operación. Y les hemos traído un condensado de todo lo que se ha dicho y además de lo que técnicamente ofrece la contratación. Nuestro reportaje de esta noche se llama Fideicomiso de Punta Catalina. El gobierno dominicano, por recomendación de la Comisión de Liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, dispuso la constitución del Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina. Esta decisión, que busca preservar y optimizar la inversión, administración, la operación y fuente de pago de las plantas, no constituye una privatización. El fideicomiso, por definición, es una relación de voluntad y confianza mutua entre dos partes para administrar fielmente los bienes cedidos en estricto apego a las instrucciones y a los requerimientos formulados por el propietario de los bienes. Esta semana mucho del tema de debate se ha centrado en la noticia de que la central termoeléctrica de Punta Catalina, aunque seguirá siendo del Estado, sus bienes y derechos pasarán a través de un contrato de fideicomiso de forma irrevocable y por un periodo de 30 años a la fiduciaria Banreservas, empresa del Grupo Reservas, que también pertenece al Estado. El fideicomiso no es más que una figura jurídica que se utiliza en el sector financiero y que viene desde el Imperio Romano. Los detractores de este contrato señalan que la fiduciaria solo será una figura decorativa y que el control de la central termoeléctrica estará en manos de un comité técnico y de una unidad de gerencia y que también involucrará terceros interesados. Algo totalmente preocupante para la sociedad y sobre todo para las organizaciones de la sociedad civil como ADOCO, que bajo el subterfugio de un fideicomiso, pues el Estado o el gobierno esté cediendo por 30 años al sector privado lo que es la central termoeléctrica Punta Catalina. ¿Y por qué decimos que es un subterfugio utilizar la figura del fideicomiso? Primero, esta ley del fideicomiso se creó para el sector privado, para el Estado apoyar a aquellos agentes inmobiliarios que carentes de recursos, pues pudieran contar con esta facilidad. Se ha aprovechado esta figura, se hizo un fideicomiso público con RD Vial, pero en este vemos que es un fideicomiso en donde crea a través del decreto 339-21 un comité técnico compuesto por 5 empresarios ligados al sector eléctrico, y con esto lo que se está es transfiriendo, privatizando, sin haber una ley de capitalización de la empresa privada que ya desapareció. Y por ello hemos cuestionado que se utilice la figura del fideicomiso para privatizar a Punta Catalina. Ellos decidieron el fideicomiso, un fideicomiso que está dentro del marco de la ley de fideicomiso, que aunque no especifica fideicomiso público, estaría siendo acogida a ese concepto de fideicomiso en términos generales. Y hay un decreto que establece el concepto de fideicomiso público y se han elaborado, se han montado varios fideicomisos públicos. Pero obviamente que se requiere todavía una regulación muchísimo más precisa de lo que es el concepto de fideicomiso público. En este contrato de fideicomiso, el Estado Dominicano, a través de la CDEE, en la persona del Ministro de Energía, es el fideicomitente, y fideicomitente aportante. Por la otra parte, tenemos a la fiduciaria Reservas, representada por Samuel Pereira Rojas y Andrés Van der Horst Álvarez. Para cumplir con los objetos y fines del fideicomiso, el Estado deberá hacer un aporte a través del fideicomitente por la suma de $1 millón y 100 millones de pesos, que son aproximadamente 157 millones de pesos. La fiduciaria dice, con razón, usted tiene que entregarme también un fondo líquido básico para atender las contingencias de personal que tenga que ser, por ejemplo, liquidado o contratado para hacer licitaciones urgentes para la contratación de una firma especializada en operación y mantenimiento,
y una serie de contingencias que se pueden ocurrir. No se le ocurriría a nadie entregarle ese compromiso a una fiduciaria y decirle no te doy ningún centavo de resguardo. Hasta uno cuando se va dice, toma, agárrame ahí, pero te voy a poner estos fondos. Esa es la razón de esos fondos y esos fondos quedan registrados como parte del patrimonio de ese fideicomiso. No hay pérdida de esos fondos. Queda registrado como parte del patrimonio de ese fideicomiso en la contabilidad. La quinta cláusula del contrato señala que para cumplir con el objeto y fines del fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, el fideicomitente transfiere y afecta de forma irrevocable por el plazo de duración del mismo o hasta su terminación por cualquiera de las causales previstas en ese contrato, entre los cuales desglosan los bienes y derechos transferidos, las facilidades y equipos que componen la termoeléctrica por un valor de $2.230.537.571. Asimismo, el fideicomitente o el Estado Dominicano transfiere 4 porciones de terrenos ubicados en Baní y Peravia, donde se encuentra Punta Catalina, cuyo valor asciende a $6.991.924.000. El contrato también abarca la transferencia de vehículos de motor propiedad de la CDEE y asignados a la termoeléctrica por $166.416.258 pesos. La planta costó $2.454 millones. Ese es un monto correspondiente a $1.945 millones del contrato EPC, más $86.5 millones correspondiente al contrato EPC, la parte de la fórmula polinómica o indexación, $27 millones de variaciones que fueron aprobadas, y por último los $395 millones correspondientes a la negociación que se hizo por variaciones que ellos estaban solicitando, reclamos que habían solicitado y que al final de $973 millones quedó en $395 millones. La suma de todo eso es el monto, el valor de Punta Catalina, $2.454 millones, y eso es lo que se estaría aportando, ya sea a una sociedad anónima o ya sea a un fideicomiso. Nosotros, cuando éramos administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, habíamos preparado toda la documentación para hacer una sociedad anónima. Preparamos todos los estatutos, preparamos todo el soporte contable y legal para su incorporación y lo dejamos listo. Esta nueva administración, cuando llegó el 16 de agosto, desechó ese trabajo que ya estaba preparado de crear una sociedad anónima que es la Central Termoeléctrica Punta Catalina S.A. y entonces sustituyó todo este trabajo por la creación de un fideicomiso que nosotros habíamos evaluado y lo habíamos descartado. Nosotros habíamos descartado el fideicomiso y nos habíamos quedado únicamente con sociedad anónima. El párrafo 1 del capítulo 5.3 del contrato reza que todos los bienes y recursos, muebles e inmuebles, presentes o futuros, que sean adquiridos por la fiduciaria por cuenta del fideicomiso Punta Catalina y o fondos del fideicomiso formarán parte también del patrimonio fideicomitido. En términos financieros, o sea, el Estado pudo haber sido lo siguiente, o seguir como estaba, de manera desorganizada, con un alto componente politizado. La función del Ministerio de Energía y Minas no es administrar una planta eléctrica. La función del ministerio y de todos los ministerios es regir las políticas que tienen que ver, en este caso, con energía y minas, las políticas. Lo segundo es que se pudo haberse hecho una empresa normal. Entonces se hace una empresa que se llama Empresa Termoeléctrica Punta Catalina S.A. Correcto. Eso pudo haber sido eso. Entonces el Estado es dueño y hubiese sido lo mismo. Sin embargo, si usted lo hace así, dentro del Estado, entonces sería una empresa más dentro del sistema y que toda la capacidad del punto de vista financiero y todos los subsidios tienen que hacerse a través del Estado Dominicano y a través del financiamiento del Estado Dominicano. ¿Qué se hace? Se aísla con el fideicomiso. El fideicomiso le da la capacidad de poderse aislar desde el punto de vista financiero sin que deje de ser parte del gobierno. Y eso le da una capacidad de buscar dinero apalancado. Si usted tiene una empresa que va a dejar $200 millones al año, usted puede buscar capital suficiente para financiarlo, así mismo como está haciendo Red Vial. Si imagínense que las carreteras de la República Dominicana estuvieran en manos del presupuesto que se maneja a nivel de obras públicas, tuviésemos la carretera llena de hoyos, no tuviéramos servicios que tener y tuviéramos que depender del presupuesto nacional para poder hacer las carreteras que se necesitan. Y no es justo para una persona que paga $1,000 en peajes diarios, que tenga que ir diariamente al este y a volver, que no tenga ese servicio bien establecido. Entonces, ¿qué se hace?
como tiene flujos, el gobierno aísla, porque es algo estratégico, aísla esos flujos, pero no deja de ser parte del Estado. Es un instrumento que beneficia porque tiene capacidad de estar fuera de la política, tiene capacidad de estar fuera del presupuesto nacional, se maneja como una empresa y no tiene esa vinculación desde el punto de vista legal con los riesgos que tiene ser del Estado. Punta Catalina es una de las obras más importantes en materia energética de los últimos tiempos. Expertos aseguran que con este contrato el Estado reafirma su incapacidad para dirigir con eficiencia los bienes públicos, pero recordemos que no es la primera vez que se habla de realizar transacciones con la termoeléctrica. En febrero del 2020, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, informó sobre la posibilidad de vender el 50% de las acciones de Punta Catalina. Mira, cuando nosotros le evaluamos sociedad anónima, fideicomiso, yo preferí irme por sociedad anónima porque tenía sus ventajas. El fideicomiso tiene otras ventajas, es decir, que los dos tienen pros y contras, pero yo preferí irme por una sociedad anónima. El fideicomiso tiene un costo adicional y yo soy muy tacaño, entonces yo dije, bueno, las ventajas no son suficientes como para justificar un costo adicional, entonces me voy a ir por la sociedad anónima. Además, en esa sociedad anónima hay una asamblea de accionistas. La accionista era básicamente el Estado Dominicano, que controla la empresa a través de un consejo de directores que ella nombraba y además tenía ya un administrador general que era quien la iba a estar gestionando la empresa. Entonces, ese era el marco jurídico que nosotros habíamos establecido para la central termoeléctrica Punta Catalina. Ellos tienen, a diferencia, un fideicomiso donde hacen un aporte y donde tienen un fideicomitente que es el Estado, que está aportando a través de la CDE, y luego crean un comité técnico. Y ahí es que viene el problema con ellos. El comité técnico es un comité técnico solamente de personas privadas, del sector privado. Y lo ideal es que hubiese sido representante del sector público, miembros de ese comité técnico. Específicamente, mi recomendación es que ahí debió haber estado, en ese comité técnico, el ministro de Hacienda. Entre las operaciones que se pueden realizar a través del fideicomiso están financiamientos a través de acreedores garantizados, como son inversionistas nacionales o internacionales, bancarios, institucionales, entidades públicas y privadas, fondos de inversión, entidades multilaterales. Claro, cualquier acreedor, por ejemplo, tú tienes una sociedad anónima y tú te endeudas. Tú te endeudas con un banco, te endeudas emitiendo títulos con cualquier persona. Esa persona es un acreedor tuyo y el objetivo que él tiene de hacer esa inversión es recibir un flujo de efectivo. Ese flujo de efectivo va a ser los intereses más el capital cuando termine el periodo de esa inversión. Y ya eso es todo. Él no tiene nada que ver con la operación del negocio, no tiene nada que ver con la operación de tu empresa. Un banco no entra a ver cómo tú operas tu empresa. Un banco lo único que le interesa es que tú le pagues sus intereses y su capital a final de periodo. Eso es un acreedor. Pero de acuerdo con el economista y ex administrador de la termoeléctrica Punta Catalina, esta obra se mantiene a sí misma e incluso deja beneficios al Estado. Punta Catalina es la joya del sector eléctrico. Es una empresa sumamente rentable, genera beneficios de 250 millones de dólares al año y además le genera beneficio al Estado por la reducción del precio del mercado spot para las distribuidoras de norte, sur y de este por 200 millones de dólares. Eso significa que para el Estado, Punta Catalina le genera 450 millones de dólares de beneficios. Si tú tomas 5 años, de 5 a 6 años, tú has pagado Punta Catalina. ¿Te das cuenta? Combinando el nivel de beneficios que ella tiene, 250, más los beneficios que le genera el de norte, sur y de este porque compra más barato. Eso, ¿qué significa? Que Punta Catalina es un tremendo negocio. Uno de los puntos que más polémica ha causado es que el fideicomiso contará con un comité técnico que fungirá como órgano auxiliar que aprobará los actos que se requieran para cumplir con el objeto y fines del fideicomiso y con una unidad de gerencia, esta última dirigida por un director ejecutivo para asesorar en la toma de decisiones. El comité técnico está integrado por Celso Marrancini Pérez, quien fungirá como presidente. José Luis Sactis, vicepresidente, también se desempeña como asesor económico del Ministerio de Hacienda. También forma parte de este grupo el señor Noel Rafael Báez Paredes, quien es director jurídico del Ministerio de la Presidencia. Los demás miembros son el empresario John de Armas y George Ángel Reynoso Núñez, ex superintendente de electricidad y experto en energía.
Yo no tengo problema con el poder del comité técnico siempre que en ese comité técnico esté encabezado por el ministro de Hacienda. El Estado tiene que estar ahí. Imagínate, sustituye el comité técnico y coloca ahí el ministro. Puede haber esas personas, tú puedes dejar esas personas del sector privado, pero tú puedes poner ahí el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el administrador de CDE, tú puedes poner varios funcionarios públicos junto con esos privados y analiza de nuevo el fideicomiso y tú verás que no habría problema. Pero necesitas tener la representación del sector público adentro. Si la tuviese, entonces no estaríamos discutiendo nada. De acuerdo con la cláusula 11 del documento, algunas de las responsabilidades del comité sería aprobar los procedimientos y formalidades que deberían observarse para la realización de compras y contrataciones del fideicomiso, gestionar solicitudes, aprobar montos, condiciones y términos de los endeudamientos y el otorgamiento de garantías con cargos al patrimonio fideicomitido, aprobar las políticas de inversión y reinversión de los recursos líquidos que se encuentren en el fideicomiso, decidir sobre la sustitución de la fiduciaria, aprobar el presupuesto anual de gastos administrativos y operativos del fideicomiso, aprobar los pliegos de condiciones de los procesos de compras, decidir sobre la utilización de los recursos líquidos del patrimonio fideicomitido, decidir sobre cualquier tema relativo a las operaciones del fideicomiso y la utilización de los recursos que componen el patrimonio, aprobar la incorporación de personas físicas o morales que realicen inversiones en calidad de fideicomitente adherentes y designar al director ejecutivo del fideicomiso de Punta Catalina. Si tú vas a encargarle a un equipo la dirección operativa cotidiana de una central termoeléctrica de 2 plantas como Punta Catalina, se supone que no pueden ser funcionarios ex oficio. Porque ¿qué es lo que significa un funcionario ex oficio? Un ministro de Medio Ambiente, el ministro de Agricultura, el ministro de Hacienda, el ministro de Energía y Minas, que van a algunas reuniones o si no mandan delegados, y de eso no es de lo que se trata. Esto no es un comité técnico para gente que vayan a figurar, digamos, una representación. Esto es un comité técnico que tiene que estar integrado por profesionales dedicados a tiempo completo y que tengan conocimiento de plantas eléctricas, del mercado eléctrico dominicano, del sistema eléctrico general del país, de combustible de generación. Entonces, esto no es la designación de miembros ex oficio. Se prefirió, para garantizar la eficiencia, designar ciudadanos experimentados en el oficio del sector eléctrico. Algunas de las cláusulas que destacan en el contrato son el poder que tiene el comité técnico por encima de la fiduciaria. El punto 7.3 establece que una de las obligaciones de la fiduciaria es custodiar y administrar el patrimonio del fideicomiso en beneficio del Estado dominicano, actuando siempre con sujeción a las instrucciones dictadas por el comité técnico. También tenemos la cláusula 10.8 que establece que la fiduciaria participará en las reuniones del comité técnico a las cuales sea convocada sin voz y sin voto en las deliberaciones del órgano. La unidad de gerencia lo conforma el director ejecutivo, que es José Luis Ortiz, y con él tendrá un equipo de gerencia que va a llevar el día a día ahí. Otros de los actores que figuran en el contrato y que también ha llamado la atención son las atribuciones de la unidad de gerencia, la cual será auxiliar del comité técnico y estará a cargo del director ejecutivo y tendrá como objeto asesorar en la toma de decisiones y de todas las funciones de ejecución técnica, operativa, legal y financiera del fideicomiso de Punta Catalina. El punto 12.2 establece que el comité técnico tiene la estructura de la unidad de gerencia y designará al director ejecutivo de la misma. Además, fijará la remuneración y determinará la facultad, funciones y responsabilidades de cada integrante. Entre las atribuciones de la unidad de gerencia está coordinar de manera general el manejo de los recursos aportados al fideicomiso, elaborar el presupuesto anual de gastos administrativos y operativos del fideicomiso, proceder con la contratación del auditor externo independiente y del supervisor técnico independiente, elaborar el reglamento interno del fideicomiso, elaborar los reglamentos de compras y contrataciones, pliegos de condiciones y elaboración de todo lo contratado, documentos y actos jurídicos necesarios para la realización de compras y contrataciones, llevar a cabo procesos de ventas y comercialización de la energía que genera Punta Catalina. La ingeniería eléctrica dominicana
no ha acumulado suficiente experiencia en la operación de plantas de eléctrica de carbón del tamaño y tecnología de la de Punta Catalina. Entonces lo inteligente es que usted contrate una firma especializada en operación y el mantenimiento de plantas de carbón de esa envergadura para que se encargue de la operación. Esas plantas generalmente se encarga de seleccionar el personal o de traer el personal que necesitan. Se encarga de la compra de los combustibles que se utilizan en la operación, de los repuestos y de las subcontrataciones que haya que hacer para cualquier intervención de reparación o cosa de la central. Lo hacen en base a un contrato de largo plazo, donde se establecen detalles, cuáles son sus responsabilidades, su compromiso, y se le paga de acuerdo a lo que se estipula en el contrato. No podemos dejar de mencionar al director ejecutivo, quien será la persona física designada por el comité técnico para que, actuando por cuenta y bajo instrucciones de dicho comité, se encargue de coordinar la unidad de gerencia, realizar la conducción del fideicomiso, supervisar las operaciones y las actuaciones del operador y la de la fiduciaria respecto al fideicomiso.